Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo de Sin Manual. Esta es la continuación de uno que ya grabamos, pero obviamente usted puede ver este, después ver el otro, en fin. Usted es dueño de este espacio. Para ustedes es este espacio, para ustedes es este contacto, para todos al final, porque pienso que tenemos una responsabilidad maravillosa y es vivir la vida a plenitud. Se nos escapa a veces como agua entre los dedos la vida. Es tan fugaz, los años pasan tan rápido que no es justo vivirla, mejor dicho, sobrevivirla. Y a veces no sabemos cómo hacerlo, no tenemos, porque ese manual que nos han escrito, que ni siquiera escribimos nosotros, es como muy rígido, como muy con estereotipos, y entonces estos espacios busca abrirnos, darnos luces de cara a las cosas que sí tienen solución y que a veces creemos que no. Sin más preámbulos, me voy a España, a Barcelona. Allí saludo a Carolina Blanco. Carolina, gracias por estar en Sin Manual. Hola Ana, encantada de venir y muy agradecida de estar con vosotros. Carolina es psicólogo clínico, ha hecho un máster en coaching y también un máster en terapia familiar sistémica. Es creadora del método Crecer, especialista en ansiedad, trauma y apego. En el capítulo anterior quedamos conversando acerca del miedo y cómo, obviamente, de una manera muy práctica e inteligente, pues Carolina, a través de su sistema del método Crecer, invita a, en frío, imaginar escenarios que nos dan miedo y ver cómo reaccionamos en frío, sin que llegue el lobo que me va a comer, el tigre que me va a comer, sin que llegue esa angustia, porque en ese momento está como difícil. Pero ¿qué pasa, Carolina, cuando es un miedo inconsciente, que ni siquiera tú sabes que tienes y que sin embargo estás presa de él? Uh-huh. El miedo inconsciente muchas veces tiene que ver con heridas que arrastramos de toda una vida. Ese miedo inconsciente tiene que ver con sentirnos inseguros, como si no estuviéramos a salvo, como si una amenaza estuviera presente, como si un tigre fuera a venir, pero no es real, no hay nada. Yo miro a mi alrededor y pienso, pero no hay nada, mi vida está bien, estoy feliz en mi vida, todo está bien, pero mi sistema nervioso me manda continuamente una señal. Y es importante diferenciar el miedo fóbico, es decir, el de un estímulo, por ejemplo, subir en un ascensor, un animal, ¿no? Yo veo ese estímulo y me asusto, al miedo, como tú dices, inconsciente, que tiene que ver con una desregulación de mi sistema nervioso. Es decir, yo aprendí en un momento muy crucial de mi vida, que el mundo es un sitio inseguro, y yo no aprendí a calmar, a regular ese miedo. Esa es la diferencia y ese es el entender por qué yo tengo miedo. Pongo un ejemplo de por qué no yo puedo detonar con un miedo y que no me estoy dando cuenta. Pongo un ejemplo, mira, de una terapia de esta mañana donde la persona, ¿no?, tuvo un ataque de pánico horrible. Me decía, me desregulé absolutamente, ya habíamos trabajado muchísimas cosas y gracias a eso entendió lo que le había pasado y que no tenía que ver con el miedo. Ella es una persona que por sus vivencias vivió el rechazo, el abandono, el sentirse sola, el que nadie la cuidara en situaciones de riesgo. Pero sobre todo sintió la vergüenza, ¿no? La vergüenza de que los vecinos supieran lo que pasaba en su casa. Y estaba en el presente con su marido, con sus hijos, estaba en el fútbol y estaba bien, estaba a gusto, pero estaba muy cansada. Y empezó a pensar, ay, ¿y si tengo ansiedad? Ay, ¿y si no me encuentro bien? Y con ese y sí, empezó a catapultar la ansiedad, el miedo y sobre todo la vergüenza tóxica. Pensamientos de, ¿y cómo lo vean? ¿Qué van a pensar? ¿Van a pensar, pobre mi hijo? Mira qué tipo de madre tiene, etcétera, etcétera. Por tanto, el miedo tenía que ver más con esa vergüenza tóxica que ella arrastra de toda una vida, de una crianza y de una infancia, que no con algo que estuviera pasando en el presente, solo que ella no lo supo entender en ese momento y por tanto no se pudo calmar. Así es. Y quiero poner ahora otro ejemplo de cara al enfoque y a la recomendación que tú haces. Bueno, hay momentos en los cuales evitar el miedo y hay momentos en los cuales afrontarlo. Y entiendo que lo afrontas cuando tienes las herramientas y buscar la manera de evitarlo, porque el concepto de siempre es enfrenta tus miedos, y hay frases y todo, enfrenta tus miedos y sale adelante.
Y sin embargo, Mm. el enfoque que tú y tu equipo hacen no es así. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de quienes hemos tenido una enfermedad crónica, cáncer, ¿no? Mm. Y entonces, o sea, yo siempre digo, en la almohada yo me acuesto a dormir con el miedo, porque pasas aquella pesadilla, aquella situación tan dura, tan difícil, y si, o sea, yo lo evito, pero yo no sé si estoy haciendo bien. Pero si le doy rienda suelta a pensar en lo que viví, en el trasplante, en todo, en esos 2 años y medio, es peor y me pasa lo que tal vez a tu paciente. ¿Qué nos recomiendas a personas que hemos vivido experiencias tan duras como esa? Ujú. Cuando vivimos, esto es una experiencia traumática, evidentemente, algo que tiene que ver con un pasado reciente, es importante entender cómo funciona un trauma a nivel cerebral. Cuando nosotros vivimos algo traumático, nuestro cerebro se pone en modo supervivencia para superar la situación. En este caso, cuando hablamos de cáncer, es muy evidente porque yo tengo que sobrevivir. Pero en esa supervivencia, mi cerebro apaga. Yo siempre digo, es como apagar interruptores. Apaga el dolor, apaga el no sentir ciertas cosas porque tiene que sobrevivir. Y si eso queda apagado, queda disociado. ¿Sí? No queda integrado en mi identidad, en mi personalidad, no está unida emoción y pensamiento. Es como una historia, pero que le faltan piezas. Ujú. Y esas piezas que están negadas, que están en nuestro inconsciente, lo que hacen es aflorar en el presente. Es como si yo no lo puedo mirar de forma calmada a mi pasado, simplemente con una narración de ello, significa que algo se quedó ahí atrapado y que en el presente dispara el miedo. No es lo mismo sentir miedo de algo que una persona que ha vivido un cáncer como un infarto o similar, siempre les quedará un miedo residual y es funcional y sano. ¿Por qué es funcional y sano? Porque ese miedo nos dice, oye, cuidado, tú viviste esto, te va la vida, haz tus revisiones, cuida tu estrés, etcétera, etcétera. Por tanto, yo me cuido como prevención de que mi miedo toque a mi puerta de forma regulada. Pero no es lo mismo que mi miedo dispare y me traiga fotos, sensaciones, recuerdos de lo mal que lo viví. Eso que se le llaman flashbacks tienen que ver con el trauma y tienen que procesarse e integrarse en el cerebro como recuerdo. Una vez integrado, pasaríamos a tener un miedo sano y racional, pero no un disparador. Sí que es algo complejo de explicar, pero es muy importante poder diferenciar esos dos tipos de miedo. Así es, me parece que lo has explicado de manera brillante y concreta. Ahora, implica un gran trabajo. Sí. La felicidad da trabajo. Hay gente que dice, wow, qué suerte tiene fulana, mira qué feliz, mira qué... No, ya va, como decir mismo, el matrimonio, qué matrimonio tan bello, qué suerte tuvo. Yo creo que la suerte tiene un 10%, el resto es trabajar todo eso para Mm. lograr tantas piedras que a veces son rocas, moverlas del camino. Hay una frase que a mí me encanta explicar o decir a mis pacientes y es nuestro cerebro no está configurado ni preparado para ser feliz. Wow. Nuestro cerebro está preparado y configurado para sobrevivir. Por tanto, esperar ser felices de forma constante, no tener problemas, etcétera, etcétera, es algo para que lo que nuestro cerebro no está preparado. Y esto tiene que ver con la sociedad del bienestar. Lo dicho antes, hemos evolucionado tan rápidamente que ahora tenemos problemas niños para generaciones anteriores, pero son nuestros problemas, nuestras angustias, y que no tienen que ver ya con esa supervivencia, tiene que ver con sentirme bien, realizado, querido, cosas que son abstractas, complejas y mantenerlas requiere de un trabajo muy duro, mucho más duro que esa supervivencia, porque para eso al menos estábamos preparados. Cuando nuestros padres estaban luchando por tener estabilidad, un trabajo o alimento, el reto era simple y nuestro cerebro está totalmente configurado para eso, pero no está configurado para estar disertando durante 3 días si realmente estoy enamorada de mi marido. Wow. Y hay que hacerlo, ¿no? Hay que dedicar esos 3 días y tal vez más para entender, Ujú. ¿no? Pero a veces da miedo.
da miedo. Hay que tener mucho valor para entrar en estos procesos. Es normal. Nadie le gusta sufrir y aquí vincularía quizás la segunda parte, ¿no? Que es la búsqueda esta continua de la felicidad, del placer, de la dopamina, que tanto se Sí. escucha hablar ahora. ¿Sí? Y es así, ¿no? Y nuestros niños están viviendo en ese mundo donde todo puede ser placentero, podemos aliviar el aburrimiento. Las personas a día de hoy no nos sabemos ni aburrir. Pienso, hemos tenido generaciones y generaciones anteriores buscando cómo sobrevivir y ahora las generaciones actuales tienen que aprender a aburrirse. Parece casi un chiste, pero es así. No sabemos estar sin hacer nada. Un malestar, una tristeza no la queremos salpicar de golpe. Yo tengo pacientes con los que tengo que lidiar cada día diciéndome, bueno, pero es que esto es aburrido o esto no me gusta. Bueno, es Sí. que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan para llegar a un objetivo mayor. Y esto está costando muchísimo cuando generaciones como las nuestras, esto lo teníamos bastante integrado y era como lo natural, ¿no? Para lograr esto requerimos sacrificio, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, incluso los que venimos de esas generaciones, no queremos un momento de malestar. Es así, es así. Y es que, bueno, nada más el hecho trivial, pero que tú veías una serie, a mí me encantaba una que se llamaba Hechizada, que era una brujita, una señora que era brujita. Yo esperaba una semana para ver el siguiente capítulo. O sea, ya Hechizada era tal día, tal hora. Y yo tenía que esperar una semana. Igual las novelas, que en Venezuela mundialmente fuimos tan famosos con la producción de dramáticos importantes. Y bueno, tú esperabas al día siguiente, a las 9 de la noche, te sentabas en familia a ver el próximo capítulo. Ahora no es que te digo que la serie, puedes ver 5 series y pasas todo el día frente al televisor. Eso definitivamente moldea una conducta de manera negativa. Bueno, lo que hace es de alguna forma condicionar los cerebros, es decir, nuestro sistema de recompensa está activándose continuamente y nuestro sistema de recompensa que se creó en su momento con el ánimo de que no pasáramos hambre, porque cuando nos bajaba la dopamina teníamos un malestar, porque decíamos, oye, es que no tenemos alimento, ves a buscarlo, o no tenemos con qué pagar, ves a buscar trabajo. Ahora eso es cada microsegundo del día si quiero, porque si estoy aburrida, cojo, ¿no? Y me cojo el móvil, digo, bueno, estoy aquí un ratito, ¿no? Y pasando y haciendo scroll, ese ratito de aburrimiento o disconfort no lo tengo y paso al siguiente. Y siempre digo que vivimos en la era del fast, ¿no? Fast food, fashion victim, todo es rápido, ¿no? Yo me quedé en el zapping, pero ahora tendrá otro nombre, pero antes era zapeábamos, ¿no? Con el mando, pero ahora ya ni eso. Entonces, es todo tan asequible y podemos aliviarnos continuamente que mi resistencia al malestar es muy pequeña. ¿Y qué pasa en esas personas que sufren ansiedad o miedos? Pues que claro, cada vez, como yo no entreno el músculo en ninguno de mi día a día o en mi situación actual, en cosas más banales, cuando yo luego tengo que hacer un gran enfrentamiento, ¿no?, al miedo, pues claro, no puedo, no lo sostengo. Enlazándolo con lo de la evitación y afrontar, y yo con los pacientes trabajamos antes poner un límite a una persona, gestionar un conflicto, cambiar nuestro diálogo interior, es decir, cosas mucho más previas e importantes para yo luego escalar a afrontar mi gran miedo, porque ya las pequeñitas de malestar, de gestión del conflicto y una serie de herramientas que yo necesito como ser humano para gobernarme, yo ya no las tengo. Por tanto, ¿cómo voy a afrontar aquello que más temo? Me encanta ese símil que haces de cara a entrenarnos, así como uno entrena un músculo, entonces hoy pudiste levantar 5 kilos, pero si sigues haciéndolo, capaz en 3 meses levantas 15. En alguna parte leí que es conveniente uno imponerse pequeñas cosas, retos. Por ejemplo, yo corro y hay momentos en los que estoy corriendo, y sobre todo cuando ocurre en la corredora, en la máquina, que llevas 20 minutos y no sé, no quieres seguir y entonces me digo a mi mente, no vas a volver a ver el reloj, vamos a esperar. O sea, estás saliendo mínimamente de tu zona de confort. Quiero hacer tal cosa, voy a esperar. Someterte a eso, creo que en sintonía con lo que tú estás diciendo, nos entrena un poco de cara a ese músculo que implica la tolerancia, el manejo de la frustración para cuando llegue algo peor.
Ujú. Totalmente. Yo intento explicarlo con... podemos hacer lo mismo, pero de dos formas muy distintas. Esto que me dices tiene que ver con el alivio inmediato del malestar. Okay. ¿Sí? Es decir, yo puedo entrenarme y puedo salir de la situación, pero no es lo mismo que yo me diga, no, no, mira, ya paro porque ya no puedo más y salgo y es espontáneo, automático e impulsivo, porque eso lo que va a hacer es replicar mi mecanismo que es impulsivo. Las personas ansiosas con miedo, con evitación de situaciones, son personas impulsivas, su corteza prefrontal no tiene la capacidad de regular bien esos impulsos. Y el primer ejercicio que yo les mando, por ejemplo, es, ok, tú vas a salir a la calle, te da miedo, no puedes, pero lo que quiero es que no salgas corriendo en automático. No quiero que corras, llames a tu marido, le expliques que te encuentras fatal, que no puedes salir, que ya no puedes más. Quiero que te pares, razones un momento contigo y te digas, ok, esto hoy me supera, no me siento preparada, me quedo aquí, espero y veo qué pasa. Si en 5 o 10 minutos todo sigue igual, yo voy a llamar a mi marido, le voy a decir que me acompañe y veo qué pasa en esos 5 o 10 minutos. Solo que haga este ejercicio de parar, esperar, esto me permite activar una función cerebral que es muy importante para la regulación emocional, que es la mentalización, la capacidad de reflexionar. Es algo que no podemos hacer cuando tenemos mucho miedo, porque somos impulsivos. Entonces, si yo no mentalizo, no puedo esperar poder enfrentar un miedo. Primero tengo que entrenar esa capacidad. Exacto, exactamente. Y de allí la responsabilidad que tenemos para con nuestro bienestar, para con nosotros mismos. En una de tus publicaciones que recomiendo pues ampliamente, tanto tu cuenta personal como la cuenta del centro, tú hablas acerca de que la salud mental tiene un componente genético, otro ambiental. Es decir, podemos estar predispuestos genéticamente a ser depresivos, por ejemplo? Yo la palabra predisposición no me gusta utilizarla porque genera bastante miedo Oh, en sí, las personas. un designio. ¿Sí? Yo hablo más de vulnerabilidad, Ok. es decir, nosotros tenemos unos genes y podemos tener unos genes que provienen de mis padres, ¿no? De mi papá y de su línea paterna, me lo invento, que tienen componentes depresivos. Pero que se exprese ese gen va a depender del ambiente. Es decir, la epigenética es la expresión de nuestros genes y no siempre se van a expresar porque depende de unos factores ambientales. Y aún expresándose, ¿no? Imaginemos, yo tengo esa carga genética, ¿no? Esa vulnerabilidad, como puedo tener una vulnerabilidad al cáncer, pero de que yo desarrolle cáncer también dependerá de una serie de factores ambientales, desde el autocuidado hasta el día de hoy, ¿no? Como el doctor Gabor Maté nos dice, también hay un componente psicológico, personas que no saben poner límites, personas que se quedan toda la ira hacia adentro, que está empezándose a vincular al desarrollo del ejemplo del cáncer, es decir, totalmente ambiental. Pero aún así, yo tengo la tercera pata, ¿no? Y es, aunque yo tenga la genética, aunque tenga el ambiente en mi contra, aunque yo desarrolle la depresión o cualquier malestar, también tengo la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene mi cerebro de cambiar, de generar nuevas conexiones. Por tanto, yo puedo modificar eso. Claro, de la mano de un profesional, de un experto que te guíe, ¿no? De lo Exacto. contrario, es más difícil. Todos es muy difícil, pero como todo en la vida, ¿no? Claro. No, necesitamos compañía, necesitamos apoyo, necesitamos herramientas y necesitamos de la conexión. Siempre digo que en un mundo donde es curioso que estemos tan conectados, cada vez hay hasta personas que se sientan tan solas y tengamos cada vez mayores dificultades mentales a raíz de esa soledad. Y el tema, se nos está acabando el tiempo, pero el tema soledad me interesa tratar contigo y también el tema del apego. Hace poco estaba viendo una publicación en Instagram, entonces le preguntaban a un monje tibetano si era feliz. Y entonces él dijo, bueno, yo prefiero hablar de paz.
Sí, Exacto. tengo mucha paz. Y cuando entonces entra en el tema de la felicidad, dice, porque es que si soy feliz porque tengo algo, ese algo lo voy a perder. Y ahí entendí yo que entra el tema del apego. Y mientras más apego tenemos a las personas, a las cosas materiales, a tantas cosas, creo que es peor. Nos resta felicidad, nos resta paz. Quisiera que, y tú eres experta en el tema del apego, las consecuencias de tener apego. Más que el apego en sí, el apego es algo necesario como seres humanos, tiene que ver con la conexión, pero el apego puede ser seguro o inseguro. El Ok. apego seguro implica libertad, implica no dependencia, implica poder relacionarme con los demás, pero no tener terror a perder. Como por Y eso ejemplo, es la seguridad. apego seguro, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en relaciones de pareja, que es muy fácil de ver, yo puedo pensar que mi marido tiene una jefa guapa, ¿sí? Y eso empezar a generarme inseguridad, porque pienso que la va a mirar, porque pienso que al igual le mira demasiado, tienen algo juntos, porque eso tiene que ver con mi apego inseguro. Si mi marido no me ha dado ningún motivo para ser desconfiada o desconfiar de él. Si lo tengo seguro, yo puedo ver que la mujer es guapa y incluso puedo ser un poco curiosa y preguntarle a mi marido, oye, mira, tu nueva jefa es guapa, el otro día te dijo esto, ¿está todo ok? Y mi marido decirme, oye, sí, cariño, pues no pasa nada, y yo poder calmarme con eso porque no hay ninguna señal ni ninguna acción que me genere contradicción a eso. Esa es la diferencia entre un apego seguro y un apego inseguro. También porque yo no me digo, si pierdo a mi marido, mi vida se va al traste, va a ser catastrófico, sino, bueno, las relaciones se pueden acabar, voy a sufrir mucho, pero evidentemente confío en mi recuperación o en encontrar a otra persona. Esa es la diferencia entre tener seguridad en el apego o inseguridad. Evidentemente hay tipos, pero esta es la principal diferencia que yo haría. Claro, y quienes tienen ese apego positivo, creo que son personas con una alta autoestima y quienes tienen el apego inseguro, que son capaces de tolerar infidelidades, maltratos físicos o emocionales, es porque tienen una baja autoestima. Ujú. Sí, yo me gusta explicar el tema. El concepto de la autoestima es algo que se utiliza como de una forma muy banal, como si fuera algo que podemos tener, ¿no? o conseguir. Y la autoestima no es más que el sentimiento del concepto de algo, es decir, en este caso de mi concepto de mí misma. Es como tener tristeza. Yo no puedo obtener tristeza. Yo estaré triste o alegre en función de algo. Y eso me genera una emoción. Pues la autoestima es la emoción o el sentimiento de mi valía. Si yo tengo un buen concepto de mí misma, segura, siento que puedo resolverme, que valgo la pena, que merezco, ese concepto, eso que yo me digo a mí misma de mí, genera en mí un sentimiento de buena autoestima. Y es muy importante a la hora de relacionarnos, evidentemente, con los demás. Ahora, ese sentimiento de valía se genera en la infancia, o no Eh, necesariamente. Sí, normalmente se genera en la infancia o al menos ahí empieza a gestarse. Ok. Hay momentos cruciales en el ser humano, como por el propio desarrollo de su cerebro. Esos momentos cruciales tienen que ver con los 4 o 5 añitos, yo pongo 3, los 7, 9 añitos y la adolescencia. ¿No? Son momentos muy puntuales que tienen que ver con qué pasa en nuestro cerebro en esos momentos. Los 4 o 5 años suelen ser los años donde si ha habido trauma, vamos a arrastrar algo muy inconsciente hasta la edad adulta, porque es una edad donde como niños somos conscientes ya de las cosas, hasta entonces no, pero aún dependemos mucho de nuestros padres y lo que nuestros padres nos dijeran, cómo nos trataran, cómo nos cobijaran, generará un gran impacto emocional en nosotros y del cual normalmente no recordamos hasta que lo trabajamos en terapia. Luego está entre los 7 y 10 años, que es cuando desarrollamos la teoría de la mente, que es nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro, lo que banalmente o comúnmente se conoce como empatía. Es más complejo, pero para entenderlo.
Y ahí nos damos cuenta que los demás piensan sobre nosotros y que, ¿no?, empieza el reto para integrarnos en la sociedad de nuestros iguales. Por eso ahora los chicos tienen tantas dificultades, porque ya a esta edad, antes era mucho más tardío, ya empezamos con retos comparativos, con las redes sociales, con si estamos a la moda, si hacemos lo mismo que los demás, o etcétera. Y de esas comparativas con el grupo también depende nuestra autoestima. Así Y es. ya cuando en plena adolescencia con todo esto, pues claro, en función de la mochila puede catapultar un gran sentimiento de inferioridad, de no ser suficiente, de no ser querible, de ser extraño, raro. Caramba, vaya retos que implica vivir, ¿no? Vaya Ujú. desafíos de cara a tantas situaciones, unas provocadas por la persona, por el individuo, y otras que se los provocaron de una u otra manera o los gestaron sus padres. Carolina, gracias por esta interesante conversación y por darnos luces y abrirnos, aunque sea la inquietud de tratar de entendernos, viéndonos y buscando ayuda de un profesional, definitivamente. A ti, Ana, estoy encantada y espero, bueno, volver a repetir. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Carolina, por este contacto desde Barcelona, España. Carolina Blanco, psicólogo, máster en coaching, en terapia familiar sistémica, creadora del método Crecer, especialista en ansiedad, trauma y apego. Gracias a ustedes, por supuesto, por estar ahí. Y les invito a un nuevo capítulo de Sin Manual. Cada semana estrenamos uno.